Historia con Alfonso Gómez Rossi. Vamos a revisar ahora un pasaje de la historia del siglo XIX en el ejército británico, el secreto de James Berry, un doctor que resultó ser mujer y de lo que nadie se dio cuenta, mi querido Alfonso Gómez Rossi, hasta que falleció. Una historia muy interesante y que hoy tú nos relatas. Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, en un día como hoy, pero de 1865, fallece el cirujano James Miranda Berry, ¿no? Ahora, esta historia no la conoceríamos o no la platicaríamos si no hubiera sido porque cuando fallece, la mujer que se va a encargar de desnudarlo para amortajarlo, descubre que en lugar de estar desnudando a un hombre, descubre a una mujer íntegra, ¿no? Con senos, vagina, todo. Pero no solamente eso, sino que también alegó que encontró estrías, signo de que había estado embarazada, ¿no? Entonces, la buena mujer decide que va a chantajear a la casera y al médico del médico que acaba de fallecer, y ellos se rehúsan a pagar el chantaje, y entonces ella vende su historia a los periódicos. Y entonces esto se va a convertir en un rumor que no va a ser confirmado sino hasta el 2008, pero este rumor va a existir en los periódicos de la época victoriana. Carlos Dickens va a hacer un artículo sobre esto. Florence Nightingale, que vemos en la imagen, también va a platicar sobre sus experiencias con James Berry. Y lo que nos hace plantear es cómo fue que una mujer finge ser un hombre durante 50 años, ¿no? Y vamos a conocer un poco la historia y vamos a ver cómo se interpreta a partir de la historiografía actual, porque esta historia causa mucho conflicto dentro de lo que se conoce como la historia LGBTQ o la historia queer, ¿no? Ahora bien, la James Miranda Berry nació como mujer y su nombre era Margarita Anna Buckley. Nació en la ciudad de Cork, en Irlanda, y sabemos ahora que nació en 1789, aunque van a encontrar varias fechas como 1792 o 1795. Más bien, ella viene de una familia católica de lo que es Irlanda del Norte, y su papá se caracterizó por ser una persona que trabajó como burócrata, pero por su catolicismo se va a topar con diferentes problemas, sobre todo porque en 1798 se va a dar una rebelión de católicos irlandeses en contra de la corona inglesa. Sabemos que el hermano de Margarita se casa con una mujer y esto va a causar que la familia entre en una crisis económica. No sabemos qué pasó con el matrimonio, pero por esto el papá terminó en la cárcel y Margarita y su madre tuvieron que empezar a buscar el apoyo de diferentes familiares sin mucho éxito. Y es más, parece ser que uno de los familiares, un hermano de la madre, tal vez haya violado a Margarita y fue entonces cuando estuvo embarazada y dio a luz, ¿no? Esto es debatible, no sabemos realmente si dio a luz o no, pero sabemos que tuvo una hermanita y se asume que esa hermanita pudo haber sido el resultado de la vida del tío, en lugar de ser su hermana, en realidad era su sobrina. Cuando el papá entra a la cárcel y sin poder contar con la ayuda del hermano, ellos buscan a otro hermano de la señora, de la mamá, que era pintor en Londres. Y este pintor se rehúsa a ayudarlas, pero en 1806 fallece y les deja una pequeña herencia. Ellas van a reclamar su herencia a Londres y ahí van a conocer a diferentes personas de su círculo que incluían a diplomáticos, médicos y abogados. Entre los diplomáticos se encontraba Francisco de Miranda, ¿no? Y Francisco de Miranda va a ser muy interesante en esta historia porque, para aquellos que no sepan, va a ser uno de los propulsores de la independencia de Latinoamérica, va a casar y va a ser apresado por los españoles. Pero en ese momento él vive en Londres y le propone a la pequeña Margaret debería de estudiar medicina e irse con él a trabajar como médico en Venezuela cuando este sea un país independiente. El problema era que en esa época las mujeres no podían estudiar medicina. Sabemos que en Francia la primera mujer que estudia medicina va a ser hasta la década de 1850 y en Inglaterra hasta la década de 1860. Entonces, aquí vamos a entrar en un entramado de la historia muy interesante, ¿no? Ella decide convertirse en hombre para poder estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo. Ahora bien, escoge estudiar medicina, o sea, escoge convertirse en hombre para poder estudiar medicina, o ella se sentía
como si fuera un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Esa es una cosa que no sabemos. Sí sabemos que entra a la Universidad de Edimburgo y va a graduarse en 1814, justo a tiempo para participar como cirujano en la batalla de Waterloo. Posteriormente será enviado, en la batalla de Waterloo, para los que no sepan, es el momento en el que Napoleón pierde y es exiliado a la isla de Santa Elena. Posteriormente ella será enviada a la India y después llegará a Sudáfrica. Y en Sudáfrica va a ser donde va a mejorar su suerte. Se va a convertir en amiga del virrey de Sudáfrica, que era Lord Stanhope, Charles Stanhope. Y él la manda a llamar porque su hija está enferma y ella cura a la hija. Pero además aquí va a ser uno de los momentos más importantes de su carrera porque va a hacer la primera cesárea en África que es exitosa. Las cesáreas generalmente involucraban la muerte de la madre o del hijo o de ambos, pero en este caso ella salva la vida de la madre y del hijo, y el hijo que nace de esta cesárea será el abuelo del tercer primer ministro de Sudáfrica, ¿no? Así que el impacto de James Miranda es importante en la historia porque salva a este niño y todos los descendientes de este niño que nacen de la cesárea se van a llamar James Berry, como el cirujano que salvó a la madre y al hijo, ¿no? Entonces, el primer ministro de Sudáfrica también va a ser un James Berry. Él supuestamente se va a convertir en amante del virrey de Sudáfrica, Lord Stanhope, aunque en realidad aquí entramos en un momento complicado. Se les va a acusar de sodomía, pero en realidad James Berry no es una mujer, no es un hombre, es una mujer, ¿no? De todas maneras, no sabemos si el rey de Sudáfrica se enteró de esto. Sabemos que entró en problemas con la corona, va a ser llamado a Inglaterra a dar cuenta, se asume que es por este acto de sodomía, pero en realidad no será un acto de sodomía. James Berry va a permanecer en Sudáfrica y posteriormente va a ser trasladado a las islas de Jamaica, Dominica, de Trinidad y Tobago. Va a ser trasladado después a la isla de Malta y va a estar en diferentes lugares. Se va a caracterizar por ser una persona con un genio horrible, no va a tener paciencia para muchas cosas, pero va a ser un buen médico y siempre va a estar abogando por la higiene, la sanitización y porque el agua que consumían sus pacientes estuviera impecable. Participará en la guerra de Crimea y ahí conocerá a Florence Nightingale en 1855. Se encontrarán en Istambul y Florence Nightingale, cuando supo que era hombre, dijo que era la persona más irascible que había conocido, la más dura que había tratado, ¿no? Y posteriormente vamos a ver que cada vez que James Berry va a ser trasladado de un lugar a otro, va a pedirles a las personas que cuando él muera o si él fallece, que no se le quite la ropa, que se le envuelva inmediatamente con las sábanas con las que muere y que se le entierre. Va a ser jubilado en 1859 y morirá en Londres en 1865 cuando ocurre lo que acabamos de platicar. Ahora bien, la figura es muy importante en la era queer, ¿no? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se asumió que era una lesbiana, ¿no? Pero hoy en día se está peleando por saber qué era, ¿no? Hoy en día tenemos un movimiento el movimiento trans que está tratando de rescatar las voces de la historia para descubrir personas que hayan sido personas que se vestían con la ropa del sexo opuesto o que se sintieran como las personas del sexo opuesto. Esto causa mucha controversia porque el término trans no surge sino hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que es un trans para nosotros no necesariamente significa que se aplica a las personas que se transvestían en el siglo, en otras épocas y en otros siglos. Entonces, ¿cómo debemos de entenderla? ¿Como una doctora lesbiana que trata de, más bien que finge ser un hombre para poder salir adelante? ¿O como un hombre, o como una mujer atrapada en el cuerpo, más bien, como una mujer, como un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, ¿no? Y aquí entramos en controversias. Por ejemplo, cuando se murió, descubrieron una maleta en la que tenía recortes de periódicos, de sombreros, listones, vestidos y bonetes, ¿no? Entonces, ¿qué era? ¿O por qué escogió ser hombre? Parecería más bien que escogió ser hombre justamente porque se le negaba sus oportunidades. Como su papá estaba en la cárcel, las opciones para ella hubieran sido el matrimonio o ser una maestra o una institutriz. Esto parece que no se dio. Y fue animada por los amigos de su tío el pintor a explorar esta avenida. Entonces, es muy interesante pensar que para una mujer en esa época la única manera de poder avanzar social y económicamente era a través del engaño y el transvestismo, ¿no? Este es el caso más conocido, pero
en Inglaterra y en Estados Unidos desde el siglo XVII hay muchas historias Ujú. de mujeres que fingían ser hombres. Y hay todo un fenómeno que se llama la esposa masculina, ¿no? Y son mujeres que se vestían de hombres y se casaban con mujeres y posteriormente, si eran perseguidas por la ley, eran flageladas y eran castigadas, ¿no? Entonces, encontramos que en el siglo XVIII y en el siglo XIX hay todo un fenómeno de mujeres que sentían que habían nacido en el cuerpo equivocado y para entrar al cuerpo correcto se empezaban a vestir como hombres, pero si eran descubiertas corrían el riesgo de ser arrestadas y golpeadas, ¿no? Efectivamente, mi querido Alfonso Gómez Rossi, se recuerda ahorita la producción una muy conocida película protagonizada por Glenn Close, donde ella interpreta a un muy, muy querido mayordomo en un hotel y cómo incluso encuentra a otras mujeres transvestidas que son pues parte no sé, un plomero, etcétera, etcétera. Pero me da la impresión, mi querido Alfonso Gómez Rossi, que para la historia de James Berry, y aquí quiero añadir un poco más a la controversia, debió ser muy difícil para esta mujer, para Margaret, echar pasos atrás, después de haber engañado a la Universidad de Edimburgo, después de haber engañado al ejército británico, de haberle, así darle un golpe en el honor al ejército británico de que una mujer se inmiscuyó en sus filas y no solo eso, que además pues fue exitosa y revolucionaria en la práctica médica como buscar la higiene o haber practicado una primera cesárea. Creo que para James Berry echar pasos atrás habría sido peor sin duda alguna y pues haber mantenido la mentira durante tantos años sin duda alguna también para mi parecer pues era mucho más ventajoso o por lo menos con ello aseguraba la vida. Pues no sabemos cuál era su lógica, ¿no? Deja Sí, un diario y sí. realmente ahorita te refieres a ella como ella, pero hay un debate incluso si debemos de referirnos a él, porque él se autodefinía como hombre, ¿no? Entonces, todo esto es un debate que se Sí. está ahorita tramando, ¿no? Y aquí podemos ver que la historia no es estática, ¿no? La historia Ujú. se va interpretando de acuerdo al conocimiento que tenemos en el tiempo. Entonces, ¿qué es hombre o mujer? ¿Cómo se hubiera definido ella? No sabemos, es complicado, ¿no? Pero al mismo tiempo nos plantea dos cosas. Una, que esto ha existido a través de toda la historia, ¿no? Y Sí, dos, la construcción del género es algo muy complejo, ¿no? Y a medida que vamos sabiendo más, vamos construyendo un conocimiento que a veces también hace mucho más compleja la sociedad, ¿no? sobrevivir en la heteronorma, en el patriarcado, sin duda alguna debió ser más difícil en el siglo XIX. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias ¿Dónde a te ti. hallamos? En Twitter, @Fofi5. Muchísimas gracias, Alfonso Gómez Rossi. Recibe un abrazo y un Gracias. pasaje sin duda interesante que viene muy ad hoc a lo que en estos momentos se discute sobre la teoría queer y la identidad de género, que tantos problemas le ha causado a muchísima gente. Entender que pues las cosas no son estáticas, como bien dice Alfonso Gómez Rossi. Vamos y seguimos contigo, Puebla.mx, a través de nuestra propia señal en YouTube, en Facebook y en Twitter, cada mediodía contigo, Atlisco. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.